buenos días a todos. Iba a decir que bienvenidos al cole, ¿no? Es decir, comenzamos nuestra etapa de formación después del parón veraniego. Mi nombre es Jesús Vaquero, para el que no me conozca, soy Partner Technical Lead en NetApp. Me dedico sobre todo a la formación y habilitación de los partners, ¿de acuerdo? A intentar posicionar, a intentar conocer, a intentar desentrañar todo lo que son nuestros productos y soluciones tecnológicas. Y un poquito retomando donde lo dejamos, en cuanto a las preocupaciones que tienen nuestros clientes actualmente, estaba todo el tema de la seguridad. Este tema, aunque ya se ha hablado mucho de él y todos seguimos hablando, es un tema que sigue preocupando, porque nadie tiene la certeza de que en algún momento determinado no pueda sufrir un ataque, sobre todo de los que estamos viendo del tipo ransomware. Y de hecho es constante, ¿eh? Si leéis la prensa, si leéis las revistas especializadas, ¿vale? Rara es la semana, por no decir el día, que no nos encontramos con alguna empresa, y no suelen ser pequeñas y medianas empresas, sino también grandes, que reciben algún tipo de ataque. De algunos nos enteramos, de otros no. Recientemente yo, hablando con expertos en seguridad dentro de los departamentos de los clientes, me decían que hay algunas empresas que reciben hasta más de 2000 ataques diarios. Es decir, no estamos hablando muchas veces de ataques circunstanciales. Estamos hablando de que al otro lado hay organizaciones que se dedican, día sí y día también, a intentar hacerse con el control de los datos de las empresas. ¿Por qué? Básicamente porque no deja de ser un negocio. Y mientras que sea un negocio, está claro que si ese negocio es rentable, los malos, entre comillas, no van a parar. Entonces, hoy me gustaría a mí empezar con un webinar sobre el tema de la ciberresiliencia y cómo la aborda NetApp. Pero como teníamos mucha materia que contar, decidimos hacerlo en dos capítulos. Esta primera parte, un poquito más generalista, que es la que yo voy a impartir, y luego ya os comentaré y lo veremos, con una segunda acción de formación, ya más entrando en lo que son las herramientas propias de NetApp, con un workshop aproximadamente de unas 4 horas que tendremos en el mes de octubre, donde mi compañero Jorge Gómez Navarrete, que yo os lo presentaré, que es Solution Architect de NetApp y que es especialista en seguridad del dato. Bueno, pues él va a impartir ese workshop, ya veremos las fechas, ya veremos la modalidad, ¿de acuerdo? Pero que por eso cuando veis ahí que pone parte 1, es porque tenemos tanta información que queremos compartir con vosotros, que la única forma de hacerla más digerible era intentar impartir todo lo que es el tema de la ciberresiliencia en 2 sesiones. En esta primera, ya os he dicho que es más generalista, lo que vamos a intentar es posicionarnos en los entornos que sufren esos ataques y ver cómo NetApp está continuamente innovando con herramientas propias, lo que llamamos nativas, para que los clientes puedan defenderse de esos ataques. Y cómo esas herramientas forman parte de una estrategia que es común a todos los fabricantes que trabajamos dentro de un data center. Está claro que el foco está en la seguridad del dato. Desde NetApp, y seguramente si nos vamos al portfolio, vamos a ver que ese foco en la seguridad, que también forma parte del concepto de ciberresiliencia, es decir, cuando a la seguridad se le añade la protección, es donde nosotros clasificamos muchas de nuestras soluciones, bien específicas para la parte de la ransomware, bien específicas para los temas de disaster recovery, bien para temas de backup o bien para temas de compliance. Pero hay producto, hay solución para que vosotros como partners podáis implementar una estrategia de seguridad
en casa de los clientes, en los proyectos en los que estáis trabajando. Qué duda cabe de que el más llamativo de toda la preocupación, de todas las amenazas, es el famoso ransomware. Y ahí hay algunos datos que yo he recogido, seguramente vosotros podréis aportar muchos más, porque seguramente vosotros habéis sido testigos de primera mano de muchos de estos ataques, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el ransomware y con sus ataques? Y ya os digo, muchas veces no es un ataque aleatorio, son ataques programados y no un ataque casual o con una periodicidad semanal. No, no, no. A veces miles al día o cientos al día. Y son muchos los que se detienen y se paran con la tecnología que los clientes tienen, pero otros no. Es igual que el tema de que cuando ya te han atacado, ¿qué ocurre realmente? Y hay informes que dicen que ya lo difícil ya no es parar los ataques, sino cuándo realmente te va a tocar a ti. Y esto es lo que perciben muchos clientes. Por eso sigue siendo un tema del que los clientes quieren oír hablar, porque no tienen la certeza. Es cierto que en los temas de seguridad la certeza absoluta o la seguridad absoluta no existe, pero sí al menos quieren saber qué hay en el mercado, qué herramientas se están utilizando, por qué se atacó a su vecino, por qué se ha atacado a su competencia y si eso les puede ocurrir a ellos. Y ya os digo una cosa, sobre todo también para la parte comercial, en los temas de seguridad, los clientes son bastante más flexibles, porque cuando alguien ataca al corazón de una empresa, está atacando al corazón del negocio. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es decirle al cliente, al menos en lo que la parte de NetApp corresponde, es que cumplimos con una de las estrategias más importantes de seguridad que hay en el mercado y que mueve a muchos fabricantes de seguridad y que seguramente muchos han escuchado, han oído o han leído, y es el Zero Trust. El Zero Trust básicamente es permitir el acceso adecuado a las personas correctas. Por supuesto, para implementar esa estrategia tiene que haber una filosofía tecnológica común a todos los fabricantes de seguridad y de integración de un data center. Pero lo que está claro, salvo que alguien nos demuestre lo contrario, es que los malos lo que buscan cuando inician un ataque a un data center y se encuentran con toda esa estrategia de Zero Trust desplegada, con un montón de perímetros o de distintas capas de seguridad, lo que realmente buscan es el dato. Y por lo tanto, NetApp forma parte de esa estrategia que el cliente puede desplegar. Pero lo que sí hay que decirle al cliente es que lo que el malo busca es el dato. El malo no busca jugar con los firewalls, pasar el rato. Eso lo hará los primeros días, pero los acabará salvando. No busca jugar con los antivirus, con los mecanismos de seguridad perimetral, los acabará burlando. Donde realmente él va a poner el foco es en el dato. Y lo que tenemos que tener claro nosotros, pero también los clientes, y esta pregunta vosotros la podéis hacer extensible, es ¿dónde reside vuestro dato? Esta es la pregunta que tenéis que trasladar vosotros al cliente. Desde NetApp lo tenemos claro, y este mensaje ya habéis oído otras veces que lo hemos dicho, pero no por decirlo muchas veces deja de ser menos cierto. Y es que todo dato
reside en un sistema de almacenamiento. Y esto es algo que podemos decir alto y claro. El dato reside en un sistema de almacenamiento. Ahora bien, ¿todos los sistemas de almacenamiento son iguales? ¿Todos los sistemas de almacenamiento ofrecen el mismo nivel de protección? ¿Todos los sistemas de almacenamiento se integran con el resto de actores tecnológicos de seguridad de la empresa? Estas son las preguntas que podemos lanzar al cliente. En la parte que a nosotros nos toca, que es la parte de NetApp, lo que sí le podemos decir al cliente es que disponemos de un software que se llama ONTAP. Ese ONTAP es el software que gestiona nuestras cabinas de almacenamiento unificado o almacenamiento SAN dedicado. Y que ese ONTAP tiene toda una serie de herramientas nativas que no implican despliegues de terceros, que nos permiten proteger el dato en distintos escenarios. Y ahí hablamos de las F-policies, bloqueando extensiones de ficheros o incluyendo las extensiones que nosotros decidamos. Hablamos de todo el tema de compliance, del almacenamiento WARM, de la inmutabilidad, de hacer que los snapshots de cabina que son de solo lectura puedan ser también protegidos frente al borrado. Hablamos también de funcionalidades propias, por ejemplo, ante el robo de credenciales, que ocurre y que NetApp, a través de una funcionalidad propia como el Multi-Admin Verify, puede evitarlo y de una manera segura y sencilla. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cifrado en la transmisión del dato. Y ya no solamente en la protección, sino cuando nos enfrentamos a entornos de ataque, la detección es importante. Y aquí es donde NetApp también está haciendo mucho foco, sobre todo en detectar los ataques en tiempo real o en el menor tiempo posible, porque cuanto antes se detecta un ataque, menor es la infección de nuestro dato. Y esto es importante. Y por supuesto, y dado como hemos comentado, la seguridad absoluta no existe, llegado el caso de que hayamos sido atacados y que nuestros sistemas han caído, nos tenemos que volver a levantar. Y aquí también está otra parte diferencial de NetApp, en poder poner en marcha nuestros sistemas lo antes posible. Si el ataque ha ocurrido, lo importante es cuanto antes que mis sistemas vuelvan a ser productivos. No en días, no en semanas. Si es posible, en horas o en minutos. Para eso tenemos funcionalidades como el Snap Restore. Por supuesto, una de las cosas que NetApp tiene en mente para desarrollar en este año y en el futuro es todo lo que tiene que ver con la detección de los ataques. Por lo que hemos comentado, porque cuanto antes se detecta un ataque, menor es el riesgo de haber sufrido un daño mayor. Y aquí, y todos lo conocéis, disponemos de una funcionalidad que se llama Autonomous Ransomware Protection, ARP, que hasta ahora nos permitía, a través de mecanismos de Machine Learning, poder observar y aprender del comportamiento de los usuarios cuando escribían dentro de un volumen de datos gestionado por NetApp. ¿Qué es lo que ha hecho NetApp? Ha desarrollado dicha funcionalidad. Ahora vamos a hablar de Autonomous Ransomware Protection AI.
Es decir, el nuevo motor de la funcionalidad del Autonomous Ransomware Protection va a contar, como veis ahí pone Test Preview, en la 9.15.1 actual, ¿de acuerdo? Está en modo preview. Va a contar con modelos preentrenados por NetApp para poder hacer frente a los ataques de tipo ransomware. Y lo que veis aquí también es la certificación de una entidad independiente que además trabaja con otros fabricantes de seguridad, donde ha demostrado que en las pruebas que ha hecho con esos modelos preentrenados de NetApp ha conseguido una precisión del 100%. Es decir, durante las pruebas de validación de la herramienta Autonomous Ransomware Protection AI, el 100% de los ataques detectados, todos eran ataques reales. No hubo falsos positivos. Y además de esos ataques simulados, el 99% fueron detectados. Por supuesto, no existe la seguridad absoluta, pero nos estamos aproximando. Es importante que también sepáis que este motor de detección se va a poder actualizar de una manera totalmente independiente. Se está trabajando actualmente en que se actualice bien desde nuestra página de soporte, bien por un sistema automatizado a través de System Manager, que es nuestra consola, ¿de acuerdo? Pero independientemente de la versión de ONTAP que el cliente esté desplegando. De hecho, en el Insight, como sabéis, en nuestro evento tecnológico que se celebra ahora el 23 al 25 de septiembre, se va a presentar la nueva versión de ONTAP, la 9.16.1. Y es ahí donde esta funcionalidad, el Autonomous Ransomware Protection AI, va a poder ser ya GA, va a estar plenamente disponible. Y vamos a poder ofrecer ese motor de detección. Como veis ahí, bien porque se detecten contenido de ficheros, las cabeceras de los ficheros, extensiones, pero basándonos en modelos preentrenados. Es decir, ya no vamos a aprender del comportamiento de los usuarios. Ahora vamos a darles nosotros el modelo preentrenado para facilitar esa extensión. Y que cuando un ataque sea detectado, se pueda lanzar una alerta automática a los administradores y automáticamente se tome un snapshot de protección como una copia de seguridad para que sean los propios administradores quienes validen si ese ataque es real o no. ¿Cuál es la recomendación? Pues que animéis a todos los clientes a que activen esta funcionalidad. ¿Cómo se activa? Muy sencillo. Para empezar, no tiene coste. Está dentro de las funcionalidades englobadas de ONTAP One. Y si vamos a un volumen, veremos que hay distintas pestañas. En una de ellas pone Security. Ahí podemos activar la funcionalidad Autonomous Ransomware Protection. Ahora bien, es posible, no deseable, está claro, que a pesar de las barreras y de la seguridad que podamos poner a nuestros datos, suframos un ataque. Y esto ya me lo han transmitido algunos partners que han participado de forma directa en ayudar a los clientes a recuperarse de un entorno que ha sido atacado por las distintas variedades del ransomware. Y un elemento clave y esencial para la recuperación son los snapshots de cabina. Todos los conocéis, sobre todo si trabajáis con NetApp, conocéis la importancia de esos snaps. Para el que no los conozca,
Básicamente es tomar una foto, tomar una copia de los datos de un volumen en un momento determinado del tiempo. Todos sabéis que además esos snapshots son de solo lectura, pero que además se pueden ver reforzados por la funcionalidad tamper-proof. Es decir, a esos snapshots de solo lectura podemos evitar que alguien los quiera borrar, al menos durante el tiempo que yo lo estime oportuno. Pero que una vez que tengo esos snapshots y puedo tener una política de protección de snapshot muy potente, por ejemplo, cada 20 minutos, en función, por supuesto, del tipo de volumen. Que como veis ahí, tomar un snapshot es tan sencillo como tener punteros. No tocamos el bloque físico. Y que según nuestra política podemos ir teniendo distintos snapshots. Y que llegado el momento que hemos sufrido un ataque, y generalmente todo el mundo va a mirar hacia el administrador de almacenamiento y backup, y le van a solicitar, pues, cómo se remedia ese ataque, cómo se sale hacia adelante. En la mayoría de los casos, y este es el verdadero problema que tienen las empresas, es que no saben dónde están sus datos. No lo saben. O si lo saben, no han invertido en ello, porque a lo mejor no era importante, porque ellos buscaban en el sistema de almacenamiento un sistema mero de capacidad, en el mejor de los casos de rendimiento, pero más allá de eso no pensaban. Para eso ya tenían un backup. Ojo, que también es importante. Pero cuando se pretende volver a producción de una manera rápida, nada como el propio sistema de almacenamiento, porque es él el que gestiona el dato, o debería de ser él quien gestionase el dato. Y si nuestro sistema de almacenamiento es NetApp y lo hemos detectado, podemos perfectamente hacer un rollback a un punto anterior en el tiempo. Y esta es la funcionalidad de Snap Restore, que también va incluida en ONTAP One. Y estamos hablando de minutos. Lo único que tenemos claro es que si volvemos en el tiempo, todo vuelve al tiempo. Y lo que haya ocurrido hasta ese snapshot que nosotros sabemos a ciencia cierta que estaba íntegro, que estaba correcto, que estaba limpio de ataques, esa información seguramente la acabaremos perdiendo. Pero es un riesgo que tenemos que correr. Pero devolvemos producción. Y lo devolvemos, ¿eh? Muchos de vosotros me consta que ya han participado en recuperaciones de este tipo. Los que no tienen este tipo de sistemas, pues tienen que recurrir a sistemas de backup, lógico. Importantes, no lo penséis, pero tienen sus tiempos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de recuperación y nuestros snapshots perfectamente trabajan en entornos NAS, a nivel de fichero de una manera nativa, porque implementamos protocolo NFS o FIPS. Pero ¿qué pasa cuando ese ataque lo han sufrido aplicaciones? Pues tenemos también la capacidad de tomar snapshots consistentes y recuperarlos. Y para ello tenemos un software propietario de NetApp que se llama SnapCenter. Por cierto, la última versión ha salido este verano, la 6.0. Y ahí simplemente, por no hacer spoiler, ¿de acuerdo? Y para que vosotros podáis incluso ver la documentación o ir a la página de soporte y verlo o demás, ¿de acuerdo? Son las novedades que se van dando de alta en esta funcionalidad. Algunas de las cuales
ya hacen referencia a todo el tema de seguridad y de los ciberataques. Por ejemplo, soportar los tamper-proof. Por ejemplo, integrarnos con el Last Mirror Active Sync o continuidad de negocio con una replicación síncrona. Ya podemos tener snapshots consistentes. Y no podemos olvidar que también NetApp despliega funcionalidades en la parte de cloud. A través de BlueXP, que es nuestro orquestador de funcionalidades, nuestro panel de control para gestión del dato on-prem o en el cloud público, a través de distintas soluciones, por ejemplo, BlueXP Classification, poder conocer dónde está el dato, poder entender nuestro dato, poder entender los permisos que tienen nuestros datos y dónde residen. Además, tenéis que saber que BlueXP Classification actualmente no tiene coste. Se puede llevar a cabo el escaneado de hasta 500, creo que son teras, no lo recuerdo ahora, hasta 500 teras de forma gratuita, sin coste. Y por supuesto, también tenemos el software Cloud Insight, que no solamente hace monitorización, troubleshooting, optimización de sistemas e infraestructura en el cloud o en on-prem, sino que tiene un módulo específico llamado Storage Workload Security para detectar, analizando el comportamiento de los usuarios, posibles ataques de tipo ransomware. Otra de las novedades que presentó NetApp recientemente era lo que se denominaba Cyberball. Al principio, todo el mundo pensó que se trataba de una máquina específica, de una gama, de una appliance específica. Cyberball es una arquitectura que dentro de nuestros sistemas de protección, donde podemos tener, por hacer una recapitulación de todo un esquema de arquitectura, donde podemos tener un centro productivo A, un centro productivo B, donde tengo distintos volúmenes, donde puedo tomar snapshot de solo lectura y además con el tamper-proof evitar el borrado de los mismos, como primer nivel de copia de seguridad y de protección, puedo a su vez llevar a cabo una replicación de esos volúmenes sobre almacenamiento más asequible, con una retención mayor, hacia entornos donde puedo tener desplegado perfectamente SnapLock, la funcionalidad de Word, de compliance. Por supuesto, también puedo desbordar los snapshots a través de una política gracias al motor de Fabric Pool y hacer un tiering de esos snapshots para que no ocupen espacio en mis entornos de producción. Y sí, gracias a ese motor de Fabric Pool en entorno de objetos con Storage Grid. Pero es en la arquitectura Cyberball donde tiene más sentido el desplegar lo que solemos denominar un Logical Air Gap, una cámara de aire separada de los entornos productivos, cuyo único propósito es ser el repositorio de mis copias de seguridad, de mis snapshots, donde nadie tenga acceso para el servicio de datos, solo la gestión, solo los sistemas que replican de forma bidireccional para llevar a cabo una recuperación rápida de esas copias de seguridad. Y por lo tanto podemos llevar a cabo la creación de un Logical Air Gap real, ya no en el entorno productivo o en el de Disaster Recovery, sino en un tercer site. Por supuesto, opcional. Pero puedo desplegar esa arquitectura. Y también conviene que sepáis
que podéis contar con los servicios profesionales de NetApp para hacer el despliegue de este tipo de arquitectura. Sin olvidar que también disponemos de un sistema de backup and recovery en los entornos de cloud pública, teniendo como objetivo un repositorio de objetos y como origen los snapshots que protegen un volumen de NetApp on-prem. Para entrar un poquito más en detalle sobre lo que representa la arquitectura Cyberbond, estamos hablando de crear en destino un volumen protegido con SnapLock y luego activar, de acuerdo, el motor de réplica de datos, de movimiento de datos, que se denomina SnapMirror. Seguramente todos ya lo conocéis. En la variante de Vaulting. ¿Para qué? Para poder llevar los datos de origen a destino, pero solamente los snapshots que yo quiera, marcados a tal fin, con una retención adicional que van a disponer en la Storage Virtual Machine número 2. Y esta es la arquitectura sobre la cual yo voy a trabajar. Y estos son los mecanismos que yo tengo que configurar. Si os dais cuenta, básicamente es replicar con la frecuencia que yo establezca un snapshot de origen a un volumen en destino, con una retención mayor, donde además el snapshot ya no solamente será de solo lectura, obviamente, sino que a través de la réplica de SnapLock, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer que ese snapshot también no pueda ser borrado. Un momentito. He perdido el foco. Aquí está. Ahí tenéis la parte de SnapLock. ¿De acuerdo? Bien. Cuando el dato llega aquí, ya no solamente es de lectura, sino que además, a través de un reloj específico, voy a poder evitar que durante el tiempo que yo estime oportuno, 30 días, 6 meses, un año, esa copia no va a poder ser borrada ni modificada por nadie. Hasta que expire el reloj o el tiempo que yo le he definido. Por supuesto, si seguimos avanzando en las características de esta arquitectura, ¿de acuerdo? Ahí veis que importante es que en el destino los protocolos que sirven datos estarán desactivados. Es decir, cuando yo quiero crear un Logical Air Gap real, por supuesto, aparte de protección con SnapLock, no quiero que nadie acceda. No quiero que ningún servidor cliente acceda a ese dato. Por lo tanto, no voy a poner en marcha los protocolos de datos. Solamente los datos van a fluir por los entornos de replicación. Es decir, como veis ahí, y ya os lo digo, si no aparece es por el cluster peering, por donde yo llevo a cabo la replicación del dato. Y como sé que es bidireccional, solamente el sistema origen los va a poder restaurar, los va a poder recuperar. Más detalles. Esta arquitectura, por ejemplo, tanto en el sistema primario como en el sistema que yo catalogue como Cyberball, por supuesto, tiene que haber una seguridad en torno a las credenciales y a los accesos. Y ahí, como veis, hablaremos de la funcionalidad del Multi-Admin Verify para evitar el robo de credenciales y, por supuesto, a la hora de acceder, habilitaremos la funcionalidad del multifactor de autentificación para tener claro quién es quién cuando accede a un sistema de datos de NetApp. Por supuesto,
más detalles de esta arquitectura? Solamente daremos acceso a las redes de gestión. No habrá red de datos. Por supuesto, con credenciales específicas para cada administrador y con una red dedicada para el movimiento de datos. Es lo que llamamos los peering, los puntos de acceso por los cuales se hace la réplica con el motor de SnapMirror entre el punto de origen y el punto de destino. Que además los datos ya van cifrados. Y por supuesto, en aquellos clientes que se pueda, pues lo lógico sería que ambos sistemas, el Cyberball y el origen de los datos, estuviesen en dos data centers separados. Por supuesto, a todo esto, y de esto también habéis escuchado, NetApp añade lo que es la garantía ransomware recovery. Es decir, que si compras una cabina de NetApp, bien AFF, bien ASA o bien FAS, y a través de nuestros comerciales activas y firmas el contrato de garantía de recuperación frente a un ataque del tipo ransomware, NetApp te garantiza la recuperación de los datos. Y de no ser así, NetApp te compensa. Por supuesto, en la firma de esa garantía tiene que haber una cualificación. Tienen que ser sistemas nuevos. Como he dicho, bien sistemas All Flash, tanto de la serie A como la serie C, All SAN Arrays, ASAs de la serie A o la serie C, o FAS, con licencia ONTAD One. Y por supuesto, y esto es importante, los servicios profesionales de NetApp tienen que validar la configuración del sistema. Son ellos los que ponen el TIC para dar el visto bueno al acuerdo de garantía. Y en el caso de que ocurra un ataque, en 24 horas el cliente tiene que abrir un caso con soporte diciendo lo que ha ocurrido, para que a continuación los servicios profesionales de NetApp puedan llevar a cabo la recuperación de esa información. Por eso podemos decir que NetApp es el almacenamiento más seguro del planeta. Posiblemente. Pero yo siempre he dicho y he pensado que de no ser así, alguien nos lo puede decir. ¿Por qué? Para mejorar. Si no lo somos, lo queremos ser. Y de hecho, y eso también lo he dicho muchas veces, hay entidades preocupadas por la seguridad del dato que nos certifican y nos validan. Y de hecho, si vuestros clientes necesitan esas certificaciones, comprobar quién se fía de NetApp, tenemos una página donde todos esos certificados están disponibles. También hemos hablado muchas veces de casos de usos reales, como puede ser todo el tema de las regulaciones que nos vienen de Europa, y todavía estamos a tiempo seguramente en algunas de ellas. El tema de DORA, que entrará en vigor a partir de enero del año que viene, y donde se nos habla de la necesidad de contar con terceras copias, pues NetApp es un aliado perfecto para poder ir a esos clientes que necesiten implementar DORA. Y eso es importante, porque podemos gestionar el dato y esa tercera copia en on-prem o en el cloud público. O bien la directiva NIS2, que en breve entrará en vigor el mes que viene, y que ya se nos pide directamente una relación de funcionalidades dentro de las tecnologías que utilizan los clientes para poder llevar a cabo la defensa del dato frente a los ataques de tipo ransomware. Por último, y para acabar, esto es lo que tenemos que tener en mente.
Cuando vamos a tener una conversación con un cliente y nosotros como partners, como especialistas tecnológicos, seguramente cubrimos muchos de esos diseños, muchas de esas capas de seguridad. Seguramente le vendamos al cliente firewall, soluciones de seguridad perimetral, conectividad, sistemas de almacenamiento, aplicaciones. Lo que podemos decirle al cliente es que si lo que quiere es minimizar la posibilidad de un ataque, debemos contar o podemos contar con el diseño de un sistema de gestión de datos basados en NetApp. Podemos minimizar el impacto en el caso de ataque, porque como hemos visto tenemos herramientas de detección en tiempo real, que en el caso de que suframos ese ataque, llegado el caso, podemos tener la certeza de recuperar nuestra producción en un breve periodo de tiempo, minimizando daños, evitando que nuestro negocio se vea afectado. Y que además todo ello puede ser reforzado si nuestros datos son críticos, con un air gap online perfectamente disponible para recuperaciones online rápidas. O bien disponer de un contrato de garantía que refuerce esa política de seguridad. Por último, yo siempre suelo dejar estos 3 documentos a vuestra disposición. Creo que los 3 resumen mejor que nadie todo lo que NetApp puede ofrecer al cliente. O por lo menos que el cliente pueda tener una visión global de todo lo que NetApp le puede ofrecer. Y ya no es PowerPoint, ya son funcionalidades reales, de implementación real, de uso práctico y diario. Y por último, y con esto acabamos, como os he comentado, esta no es nada más que la primera parte de cómo NetApp aborda todo el tema de la ciberresiliencia y la seguridad del dato. Son muchas las funcionalidades que yo os he comentado y nos gustaría que de una forma más práctica lo pudieseis ver. Entonces, el próximo jueves 17 de octubre, de 9:30 a 2, por supuesto con algún descanso entre medias, vamos a hacer un workshop específico, entrando en profundidad en dichas herramientas. Lo vamos a impartir desde nuestras oficinas de NetApp en la calle Rosario Pino, planta 17, o para aquellos que estáis fuera de Madrid o no pudieseis estar de forma presencial, lanzaremos algún enlace tipo Teams, tipo Zoom, para que os podáis conectar, donde mi compañero, que es Jorge Gómez Navarrete, que ya os comenté al principio, él, que es un Solution Architect cuyo objetivo y especialización es la seguridad, os va a hablar en profundidad, con demos incluidas, de todas esas funcionalidades que yo os he comentado y que NetApp pone al alcance vuestro para implementar esa estrategia de seguridad que el cliente tanto necesita en los tiempos actuales. Quedaros pues con la fecha, reservárosla y os haremos llegar la invitación.